Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Click. Como siempre, ella es Fer, yo soy Sam y estamos súper felices de estar aquí una vez más con ustedes. Qué bueno que te estás conectando a tu programa Click, como siempre, todos los jueves a las 6 por este canal que es Radio El Vive. Es un gusto estar con todos ustedes y pues ya saben que antes de empezar vamos a dar algunos anuncios. El primer anuncio es que si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, necesitas suscribirte. Ahorita se ha vuelto una necesidad de que te suscribas al canal de YouTube porque estamos a punto de lanzar una sorpresa en este canal en los próximos días. Entonces necesitas estar súper al pendiente. Suscríbete a Héctor Samuel Música y ponle en la campanita para que te avise de la notificación, te avise de esta gran sorpresa que tenemos para ustedes. Sí, Es un material que la verdad le hemos puesto muchísimo corazón, muchísima entrega y yo espero que les guste muchísimo. Otro canal, otro anuncio es que si no nos sigues en nuestras redes de Facebook o de Instagram, nosotros estamos como Fer y Sam en Instagram o en Facebook, en la red que tú te sientas más cómodo, ahí nos puedes encontrar. Recuerda que estamos a tu servicio, que estamos para contestar cualquier pregunta, cualquier cosa. Y bueno, otro anuncio, el último anuncio para nada más darte 3 anuncios, es que recuerda que tenemos un podcast que se llama Click by Ferizam, que puedes disfrutar de él en cualquier plataforma digital. Está ahorita una serie que es la primera serie que vimos en la historia de Click, en la serie de noviazgo. Si tienes alguna curiosidad acerca de este tema y todo esto, esta serie es ideal para que tú encuentres la respuesta a lo que estás buscando. Yo sé que Dios te puede hablar a través de los temas que tocamos y mantente al pendiente porque próximamente vamos a hacer muchas más cosas a través también de este proyecto que es el podcast. así es. Y hoy vamos a empezar ahora sí, bueno, ya empezamos el jueves pasado, pero hoy vamos a arrancar ahora sí al 100 con esta serie que es acerca de los 5 ministerios que encontramos en Efesios 4, 11 y 12. Si quieres ahí apuntarlo para después que lo busques. Vamos a hablar de los 5 ministerios y vamos a empezar con el primer ministerio, que es el de apóstol. Entonces, este ministerio es algo muy controversial, pero antes de empezar de esto, quisiéramos preguntarte tal cual, así como ¿qué es lo que se te viene a la mente con la palabra apóstol? Nos gustaría mucho que nos comentaras aquí, te vamos a estar leyendo, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra apóstol o cuando escuchas un apóstol? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Ajá, así como de que ellos fueron los apóstoles o esta persona dice que es un apóstol, o sea, ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿Qué es lo que piensas que hace? Así. Lo que se te venga a la mente, ¿qué es un apóstol para ti? Así es. Hay que reflexionar mucho esto porque muchas veces conocemos acerca o escuchamos acerca de los ministerios, pero realmente muchas veces no sabemos qué son. O en nuestra mente se nos cruzan como los cables de qué es cada cosa. Entonces, para esto, quisiéramos así como... Ahí los dos así. Ajá. Que un apóstol es un seguidor. Muy bien, ahí una persona nos puso que un apóstol es un seguidor. Okay. Muy bien. Puede ser. ¿Nada más? No. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a poner como un poco, así, bueno, vamos a entrever un poco qué es lo que hace un apóstol, y es que es una persona que pone fundamento y establece iglesias. Exactamente. Ya saben que para empezar esta serie nos vamos a basar en el versículo de Efesios 4, 11 y 12, que dice en la versión de la Biblia de las Américas, nueva traducción de la Biblia de las Américas, dice: y les dio a algunos el ser apóstol, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a partir de aquí y nos vamos a ir por toda la Biblia y por filosofía y corriente y demás para desmenuzar y para poder comprender qué es un apóstol. Para esto lo vamos a desarrollar en 2 partes. La primera parte es que vamos a ver lo que se dice, lo que existe hasta este momento acerca de los apóstoles. Y en
en respectiva a esto, hay dos posturas. La primera postura es que los apóstoles ya no existen. Esa es la primera postura. Así es. Pero antes de esto vamos a orar rápidamente para poner este tiempo en manos de Dios, para empezar a ver un poco más de esto. Entonces, gracias Señor por este tiempo, gracias por este día que nos permites estar aquí compartiendo, Señor, tu palabra. Te pedimos que seas tú el que nos hable, el que nos enseñe acerca de cada ministerio, Señor, y que seas el que dirija cada una de estas palabras, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona que nos esté escuchando, Señor, que bendigas a sus familias, Señor, y a cada persona que nos va a escuchar después, Señor. Te entregamos ese tiempo y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a ver esta primer corriente, que es la que expone que los apóstoles ya no existen. Esto viene directamente de una línea de pensamiento cristiana que se le denomina cesacionismo, en la que esta corriente trata de que hay cosas que ya cesaron, que ya dejaron de pasar, que ya dejaron de suceder. Y lo extraordinario de esto es que esta corriente se basa en textos bíblicos para sustentar este tipo de cosas. Nosotros nos pusimos a investigar porque realmente no, no estamos como muy apegados a esta línea de pensamiento. Y nos encontramos con un video de Simón Aquino, ¿dice Aquino? De Simón Aquino, que dice, así pone así como, en resumen, esto es el cesacionismo, que dice: cuando vino el canon, ya no había necesidad de que hayan más apóstoles. En el sentido del apóstol. Y esto lo hace porque la corriente cesacionista utiliza dos versículos para basarse en esto, que son 1 de Corintios 13, 9 y 10 y Efesios 2, 20. Así es. Le mandamos saludos a Jade, que se conectó en este momento. Hola. Gracias a todos los que se están conectando, los queremos mucho. ¿Cómo se dice? Esta corriente, como ahorita mencionaba Samuel, es una gran vertiente, o sea, es como mucha parte de la iglesia se pelea entre ellos por esta parte, porque mucha gente es como que no, pues ya los apóstoles ya no existen, y otros dicen que sí, que no, que sí. Y por esto es que el cesacionismo se basa en 1 Corintios 13, 9 y 10, que dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Esto lo pueden buscar en sus Biblias, se sale en esta parte de 1 Corintios, es Pablo hablando. Y también en Efesios 2:20 dice: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí está como si se estuviera refiriendo este segundo versículo en Efesios 2:20 como si fuera en tiempo pasado, que dice que están siendo edificados sobre los apóstoles y los profetas, así como de que ahí es donde se edificó la palabra, que es la Biblia. Y ese es el principio, ¿no? Ajá, y ese es el fundamento. Igualmente en 1 Corintios 13, 9 y 10 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, o sea, hablando del conocimiento, lo incompleto se acabará. Entonces ahí se da a entender, según la corriente del cesacionismo, que cuando venga ese conocimiento perfecto, o sea, ya no va a haber necesidad de apóstoles y profetas. Por lo tanto, ellos creen que ahorita, como ya se dio el canon, que es la Biblia, o sea, que ya está completa, pues. Que ellos interpretan como conocimiento perfecto a eso, al canon, a la Biblia. Al canon, exacto. Y sí, o sea, la Biblia es algo completo, ya no se le puede agregar ni quitar nada. La Biblia es algo completo, es algo perfecto que Dios ya instituyó, o sea, no es algo que yo pueda agregar ahorita, ¿no? Así como de que, ay, pues porque Fer dice esto, vamos a agregarlo, ¿no? O sea, no. Ya es algo que no se puede agregar, eso es algo que tiene razón el cesacionismo, o sea, no puedes agregar ya nada al canon, que es la Biblia. Pero... Sin embargo, cuando se escribió este versículo de 1 de Corintios, todo esto era teología en desarrollo. O sea, 1 de Corintios fue una carta que se escribió en el primer siglo después de Cristo, que escribió Pablo a las iglesias de la región de Corinto, en donde él externaba muchos temas y donde hablaba de bastantes cosas que, si se da la oportunidad después, hablaremos como basándonos en esto. Y aquí la corriente de pensamiento, cuando dice que cuando venga lo perfecto, dicen que Pablo se estaba refiriendo a que ya estaba la Torá, pues, o sea, Pablo ya estaba hablando de la Torá y que estos eran los fundamentos en los cuales se basaba, que por lo mismo fue lo que describió también a Efesios en Efesios 2:20, de las iglesias de Éfeso. Sin embargo, aquí podemos ver cómo en este principio de esta corriente, en este principio de esta corriente,
sería total y exclusivamente necesario que los apóstoles hubieran dado los fundamentos para los cuales la iglesia se tenía que formar, los 12 apóstoles. Sin embargo, podemos ver cómo en el Nuevo Testamento, en las cartas y las epístolas y los evangelios del Nuevo Testamento, no encontramos escritos de todos los 12 apóstoles o los 12 discípulos, y encontramos escritos de personas que no eran apóstoles de Cristo. Por ejemplo, está Lucas. el Evangelio de Lucas, está el Evangelio de Marcos, están las cartas de Pablo, todas las cartas, todas las epístolas de Pablo, porque, ojo, esta corriente dice que los apóstoles tenían que pasar como por un filtro para ser apóstol. Exacto, un filtro para ser apóstol. Y este filtro era que en primera tenían que haber estado en el tiempo donde Jesús hizo su ministerio. Ajá, cuando estaba vivo aquí en la tierra, Jesús como hombre, tal cual. Exactamente. Y la otra era que Jesús directamente los tuvo que haber llamado. O sea, que físicamente hizo esto de que tú vas a ser apóstol. Tú tienes que seguirme y tú vas a aprender de mí. Y otra es que ya no hay revelación inspirada. Esas son como las tres cosas por las que la gente que piensa que no hay apóstoles dice que ya no hay apóstoles. Porque en este momento, 2021, pues ya Jesús no está caminando entre nosotros. Jesús ya no denominó a nadie con la mano física de tú vas a ser el apóstol para las naciones, de que no sé qué. O sea, ya no pasó esto. Y de hecho justamente con Pablo, si nosotros vemos así, vamos a sus cartas, fue todo un rollo como para que la gente aceptara que él que era apóstol. Por lo mismo era así como de que todo el mundo dice que no, pues tú no estuviste tal cual con Jesús ahí, no, como los 12. Exactamente. Entonces si vemos así sus cartas muchas veces se pega como un tiro para empezar para que realmente se viera que él era un apóstol, pues, o sea, que realmente había sido llamado por Jesús para este ministerio de apostolado. Entonces, pero y también ahorita lo que estaba mencionando Samuel, o sea, de las cartas, de todo lo que se escribió, en ese momento obviamente que Pablo está escribiendo esas cartas, o que Lucas, o que Marcos, o que cada uno de ellos escribieron, en ese momento no estaban pensando como, lo que yo estoy escribiendo va a ser un canon, o sea, va a ser denominado canónico por la iglesia, o sea, no, ellos no lo están escribiendo con ese propósito, ellos están escribiendo y compartiendo lo que Dios les estaba dando. Con el simple hecho de contribuir a la denominación que estaban hablando. Por ejemplo, cuando Pablo hizo Corintios, estaba hablándole a cierto grupo en Corinto y todo esto, con ciertos problemas, con ciertas características, e incluso se mencionan personas y nombres propios de las personas a las que llevan relacionada esta carta. O sea, no iba a decir, por ejemplo, Corintios no empieza: la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, palabra inspirada por el Espíritu Santo que está en el Nuevo Testamento, en la página, o sea, ¿sabes? No hay este registro, no hay este tipo de situaciones en la carta de Pablo, ni en ninguna de las cartas que encontramos en la Biblia en general. Así es, o sea, es palabra inspirada por Dios, pero en ese momento que ellos estaban escribiendo esto, que Dios les estaba mostrando, o sea, no lo estaban haciendo con el propósito de que en el futuro pues cuando crezca más la iglesia, en unos años después, va a ser algo canónico, o sea, no. Entonces aquí podemos desmentir, o bueno, no desmentir, ponernos en contrapostura del cesacionismo, porque dice que los apóstoles, o sea, uno de los llamados era que contribuyeran al canon. Y como vemos aquí, muchos de los apóstoles no escribieron, o sea, o tal vez escribieron, sin embargo no está en la Biblia lo que ellos escribieron, o gente que no era apóstol escribió y está en la Biblia. Exactamente, como la carta de Santiago, como todas las cartas de Pablo, como la carta de Judas, porque no es Judas Iscariote, es otro Judas. Entonces, son cositas que tú dices, pues, o sea, si ves el cesacionismo y ves la Biblia, aunque quiera tener sentido, parece que no lo tiene. Sí, se llega a contradecir en varias cosas. Entonces ahorita vamos a ver un poco más allá qué es lo que era un apóstol tal cual. Bueno, y qué es lo que es un apóstol. Y por qué nosotros estamos en postura de que todavía el ministerio de apóstol sigue en pie. Utilizando los mismos versículos, podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios, que dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. ¿Qué es lo perfecto?
¿Qué es cuando venga lo perfecto? Recuerden que cuando vino Jesús, Él vino no a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, Él fue la persona perfecta que vino a hacer todas las cosas que en un canon se había registrado como perfecto. Él vino a hacer estos actos perfectos y los vino a cumplir en una línea perfecta. Entonces, leyendo este mismo versículo dice, pero en parte conocemos y en parte profetizamos, porque cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Entonces, en parte conocemos la historia de Jesús, en parte hablamos de la persona de Jesús, porque ya que vino Jesús, ya todo lo demás se acabó. Esto es como una exégesis del versículo para poder comprender de lo que se está diciendo. ¿Por qué te digo esto? Porque en Efesios 2:20 que dice, están edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, la palabra perfecto aquí de 1 Corintios y las palabras piedra angular son como paralelos en esto que Pablo está hablando. Jesús es la piedra angular, Jesús es la piedra angular y Jesús es la piedra de tropiezo. Entonces, es la piedra angular para el conocimiento y para las bases que ponen los apóstoles y los profetas. Y es la piedra de tropiezo para todas las corrientes de pensamiento que no tienen lo perfecto, o sea, que no tienen a Jesús. Porque recuerden que no podemos hablar de canon cuando nos referimos a lo perfecto, porque ahorita en 2020 tenemos un canon muy distinto al canon que se tenía en los años 60 a.C., en los años 30, en los 60 después de Cristo, en los años 30 después de Cristo, o bueno, durante Cristo, porque ya ves, Cristo murió en el 31. Entonces, o sea, Jesús tenía un canon que era los profetas y los... ¿qué? Y Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y los profetas. Eso era lo que tenía Jesús, y Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantaros. Y era lo mismo que tenía Pablo en ese momento. La Biblia que tenemos hoy en día ha pasado por un gran proceso de construcción que de verdad te invito a que te eches un clavado en todo esto. Es muchísima información, son muchísimos, ¿cómo se les puede llamar? Como muchísimos sellos que se fueron abriendo y muchísimas cosas que se fueron ajustando, pero hoy en día nosotros, tú y yo, podemos estar tranquilos de que la palabra de Dios es la palabra inspirada de Dios y es todo lo que... es todo el fundamento, pues, por así decir. Pero lo increíble empieza cuando decimos que todavía hay apóstoles, como por ejemplo, queremos ponerte un ejemplo muy práctico de lo que hacían los apóstoles en el tiempo de Jesús. Queremos hablarte de dos de esos apóstoles. Estos apóstoles son Tadeo y Simón. Ellos dos eran parte del equipo de los 12 discípulos de Jesús. Y ellos se dedicaban a bendecir o a hacer cobertura, pues, para todos los nuevos creyentes, las nuevas iglesias, los nuevos pastores. Y ellos pregonaban el evangelio en una forma en la que llegaban a un lugar, se establecían y daban el fundamento de, mira, el evangelio de Jesús es que Él vino, murió por ti, por tus pecados, y hoy, gracias a su sangre preciosa y a su sacrificio, tus pecados son perdonados. Esta es como la buena nueva que viene Jesús a darnos a cada uno de nosotros, y era lo que todos los discípulos, pero en especial Tadeo y Simón, hacían con todos, y esto es el fundamento que le daban. Esto es como la parte perfecta que le daban a cada uno en su conocimiento, a los nuevos pastores, a los nuevos servidores que estaban en cada una de las iglesias. Y otra cosa que también hacían ellos, Tadeo y Simón, era que hacían ejercicio como apologético. En este momento te digo que había muchas corrientes filosóficas y mucho cuestionamiento en cuanto a Jesús, porque ahora sí que a esta gente con la que se estaba enfrentando Tadeo y Simón, les tocó que Jesús caminara literalmente con ellos. O sea, no les tocó conocerlos como a ti y a mí, pues a través de la literatura, sino
literalmente lo vieron, literalmente estuvieron en el tiempo donde él estaba. Y Jesús vino a abrir una corriente de pensamiento que Tadeo y Simón defendían en el ejercicio apologético en el tiempo de los padres apologistas. Ajá. Apologética es como debatir, podría decirse como debatir defendiendo la parte de la palabra, pero sin pelearse. Exactamente. O sea, no era llegaban así como de que a dar bibliazos ni nada por el estilo de estos hombres. O sea, no era lo que no eran lo que es mandado y tampoco es lo que hace un apóstol de ir a dar bibliazos a otras personas. Sí, no. Pero sí es defender su postura por medio de la palabra, o sea, que esté bien sustentado, mostrando la verdad de la palabra. Es lo que hacían estos apóstoles. Y como vemos, no tenemos ni evangelio de Tadeo, ni evangelio de Simón, ni nada así. Entonces aquí vemos que un apóstol no tenía, o sea, no era una responsabilidad el escribir parte del canon ni parte de lo que hay, de lo que sí iba a venir después, ¿no? Pero nosotros sabemos que fueron inspirados por Jesús, porque estuvieron con Jesús, ¿sabes? Como ahorita tú y yo estamos con Jesús, porque Jesús, cuando murió en la cruz, vino y partió el velo en dos. Eso lo podemos encontrar en los evangelios. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo se partió y nosotros ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios y tenemos libre acceso a la persona de Dios, o sea, tú y yo. Y Dios tiene una relación con nosotros y cada uno de nosotros puede ser inspirado por Dios. Obviamente en un sentido de revelación especial. Exacto, o sea, nunca se tiene que contradecir con lo que está en la palabra, porque si no es nuestra mente o nuestros sentimientos. O que si un día quieres tú saber si realmente es lo que te está diciendo Dios, pues ve directamente a la palabra y ve que no se esté contradiciendo eso que estás escuchando, o sea, tiene que venir a la palabra. O sea, Dios nunca te va a decir nada contrario que no esté en su palabra y aparte tiene que dar paz. Exactamente. Porque, por ejemplo, en los libros del Nuevo Testamento, en las cartas y las epístolas y los evangelios, todos y cada uno de ellos tenían que cubrir un cierto, ¿cómo se le llama? Bueno, un cierto requisito para poder ser parte del canon. Y entre estos era que estuvieran citando a parte de lo que era el canon para ellos en ese momento. O sea, parte de la ley, perdón, de los profetas y todo esto. Y cada una de las cartas de Pablo, cada una de las cartas de Juan, de Pedro, Apocalipsis incluso, tienen citas bíblicas de el canon que era para ese momento su tiempo. Esto era como algo muy de cuidado en este momento, porque los libros que tenían que ser inspirados o los documentos que iban a ser inspirados y que iban a formar parte del canon no podían contradecirse y no podían tener una contradicción en cuanto a la revelación del corazón de Dios. Porque, según como dice, creo que es Tesalonicenses, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir y todo esto. Entonces, toda la escritura tiene que ver toda con toda. O sea, no puede decir algo en Apocalipsis que no se haya revelado en Génesis, por así decirte. Estos dos libros son muy, ¿cómo se llama? Compenetrados, porque pues hablan del principio y del fin de la misma cosa. Son cositas así como, te digo, pues de cuidado y de mucha investigación profunda y todo, pero yo quiero que tú tengas paz en el que sentido de que el canon que tenemos ahorita es el canon que ya Dios dio, pues ya no se le puede agregar alguna otra cosa, por ejemplo, no sé, de algún autor que te guste mucho leer. Por más que a mí me guste el libro de Amares para Valientes de Itiel Arroyo, yo no puedo meter en Cantares, al lado de Cantares, meter el libro de Itiel Arroyo de Amares para Valientes en la Biblia del futuro, porque eso no es algo que venga de parte de Dios. O sea, por ejemplo, esta persona Itiel es una persona inspirada por Dios, sin embargo no viene a ser parte del canon bíblico. Así es, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es el ministerio de los apóstoles en la iglesia. Exacto. Como vemos, ya vimos un poco de lo que hacían los apóstoles en ese momento, de lo que del plan, bueno, sí, el propósito que desempeñaban ellos, y porque es que nuestra postura va a diferencia del cesacionismo. Nosotros no creemos que haya cesado este ministerio. Y quisiéramos leerte otra frase que dice un pastor que se llama Simón Aquino, que dice: la revelación de Jesucristo es más amplia.
Con esto no queremos dar a entender, igual, de otra forma, o sea, de la misma forma, no se le puede agregar nada a la Biblia. Incluso hay un versículo que en ello, pero ahorita no me acuerdo cuál es, que dice, o sea, que no puedes agregar ni quitar ninguna tilde, o sea, ni lo más pequeño que hay en la Biblia, ni el más pequeño punto se le puede quitar. ¿Por qué? Porque es palabra inspirada por Dios y quiénes somos nosotros para quitar. No se puede ni quitar ni agregar. Sin embargo, la revelación de Jesucristo va más allá, o sea, Él sigue hablando, Él sigue viviendo hoy en día. O sea, Jesús no se queda nada más en el tiempo que vivió. Él sigue hablando, Él sigue actuando, Él sigue llamando a personas y todo esto. Así es. Entonces, para esto, quisiéramos leer 1 Corintios 12, del 4 al 11. Entonces, quisiéramos mandarle saludos a Daniel Arroyo, que nos mandó saludos. Hola. Dice ahora sí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Aquí vemos que los ministerios son para el bien común, no es para enaltecerse a uno mismo, no es como para que uno diga, mira, ahí va el apóstol o cosas así, o sea, no es para nada, eso, o sea, va en contra de lo que es. Dice, pues a uno se le da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Aquí me gustaría que vieras el énfasis de espíritu, que lo da es el Espíritu Santo. Y aquí pues se repite como 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, en el mismo cachito se repite 7 veces que es por el Espíritu Santo. No es por nosotros mismos, no es de que un día tú te despiertes y, soy apóstol. O sea, no. Tiene que ser algo guiado por el Espíritu Santo. Tiene que ser algo que Dios te mande, o sea, un manto que Dios ponga sobre ti, o sea, que te enseñe, que te muestre. Igual que con todos los ministerios, o sea, pastor, profeta, maestro, evangelista. O sea, todos esos ministerios tienen que ser puestos por el Espíritu Santo en ti, igual que los dones del Espíritu, como dice, dones de sanidad, de discernimiento, de hablar en lenguas. O sea, nosotros queremos que todos esos dones sigan activos hoy en día en la iglesia, pero ¿para qué? Para edificación común. O sea, todo esto tiene un orden. Todo esto es guiado por Dios, o sea, no es de que Dios vaya a poner todo esto en un desorden, o sea, en algo que no tenga sentido, pues. En el momento en el momento indicado Él va a poner para que hable alguien en lenguas, que alguien interprete esas lenguas, y en el momento que no esté indicado, en ese momento no lo va a poner. ¿Por qué? Porque todo eso viene del Espíritu Santo y Él sabe, o sea, Él sabe los tiempos, Él sabe los modos, Él sabe la forma para que estos dones sean para edificación de los demás, no para traer ningún desorden, no para traer confusión al cuerpo de Cristo, no. O sea, ahí es cuando nosotros podemos darnos cuenta, tal vez, o sea, cuando algo sí viene de Dios y no viene de Dios. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Marcos Brunet dice que Dios acepta tu individualidad, pero no acepta el individualismo, tu individualismo, porque él habla mucho acerca de este mismo pasaje que acabamos de leer, de que somos un cuerpo, y dice que si tú tienes un talento, si tú tienes un don y viene de parte de Dios, el mismo cuerpo de Cristo lo reconoce y el mismo cuerpo de Cristo sabe que viene de parte de Dios. Entonces, como aquí veíamos, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, Dios te ha dado a ti algo específico, algo genuino, algo único, que no nos ha dado a nosotros, que no le dio a Fer, que no me dio a mí, porque es algo que tiene Dios contigo. Sin embargo, dentro de la iglesia, tú vas a empezar a conocer dónde vas a conectar y dónde va a ser explotar de lo que Dios te ha dado. Esto sí es para dentro de la iglesia o si es para fuera de la iglesia. Ya, eso ya lo ves tú con Dios. Exacto, porque vemos estos dones, o sea, pero vemos que estos dones no nada más es para dentro de la iglesia, sí son para edificación de la iglesia y es para que la iglesia sea edificada en todos los sentidos y todo esto. Sin embargo, no es de que tú dentro de una iglesia seas, digamos, como ahorita que estamos hablando del ministerio de apóstol, no es de que cuando salgas de la iglesia ya no eres apóstol, o sea, va más allá, esto es una cobertura que Dios da para donde quiera que tú vayas. Bueno, no, ese es un ejemplo de otro ministerio de evangelismo, pero yo me acuerdo de una persona
que a donde quiera que iba esta persona, o sea, yo creo que sí tenía tal cual, o sea, cañón el don de evangelismo, porque a donde quiera que iba esta persona evangelizaba, o sea, si fuera, a donde fuera, si estuviera en el súper en un cajero, donde quiera que estuviera, esta persona compartía de Dios. Y ese era un llamado que tenemos todos tenemos que compartir de Dios, pero sin embargo esta persona tenía así, de verdad, eso era un don muy especial. Exacto, hay personas a las que se les da el ser de ser apóstoles, profetas y todo esto. Y por ejemplo, para mí es muy difícil pensar que no existen los apóstoles hoy en día, porque gracias a Dios a lo largo de mi vida he podido estar cerca de muchas personas que sirven a Dios de muchas maneras, y entre ellas el pastor que tuve en mi infancia era una persona que el cuerpo de Cristo decía, es que esta persona, más que pastor, es un apóstol. Pero Por nunca la se ponía ese tarea, título. por la tarea que desempeñaba. Exacto. O sea, más que por su título, o sea, bien, como dice bien Fer, o sea, más que por eso, era por la tarea que desempeñaba. Este pastor tenía una escuela dentro de la iglesia en la que yo asistía en ese momento, en donde capacitaba a las personas. ¿Qué es esto? Que él les daba el fundamento de la palabra de Dios. Él iba y predicaba el evangelio a muchas iglesias, a muchas instituciones y demás a lo largo del año y todo. Y cabe decir que era muy padre cuando él estaba en la iglesia, porque sabíamos que esta era una oportunidad de no sé, unos 4 o 5 domingos en los que él iba a estar fuera, pero sabíamos que él iba a estar haciendo algo increíble que venía de parte del corazón de Dios. Pero ahí, por ejemplo, nosotros podemos ver súper marcado el ministerio de un apóstol. O también, por ejemplo, conozco a unos amigos de él, que pues ya gracias a Dios ahorita son amigos de la familia, que viven allá en Costa Rica. Saludos a los de Costa Rica. Que es una pareja que hace exactamente lo mismo. Es una pareja que ha llevado el fundamento de Cristo a muchísimas iglesias, a muchísimos lugares. Salen de misiones en todo el país, en Latinoamérica. Han salido a Estados Unidos y demás. Y también, por ejemplo, pues aquí en Latinoamérica, obviamente. Y desempeñan esta actividad de dar el fundamento a los nuevos creyentes y de soltar nuevos líderes. Como lo hacía Simón y como lo hacía Tadeo. Ellos capacitaban a las personas y les daban su cobertura. Y estas 3 personas que yo te estoy mencionando, que, no sé, de 1995 a 2021 han estado activos, son personas en las que el cuerpo de Cristo, o sea, por ejemplo, en este caso yo, que soy miembro del cuerpo de Cristo, mis papás, mis familias, o sea, bueno, mis familiares, etcétera, etcétera, hemos podido reconocer que ellos tienen este manto, este ser, pues, apóstol. Por eso para mí es como, es decir, pues, yo creo que los apóstoles sí existen hoy en día porque, ojo, o sea, sí no estuvieron caminando con Jesús, sí no vino Jesús y les dijo, tú vas a ser apóstol, o sea, con su mano física, o sea, no. Pero estamos hablando de que Jesús, cuando murió por nosotros, cuando estaba en la cruz, se partió el velo en 2. Entonces, estas 3 personas pasaron esta parte a la intimidad, se comunicaron con Jesús. Jesús les dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que hagas esto, que desempeñes esta actividad en tu ministerio, en un ministerio apostólico. Y Dios los empujó y Dios los ha usado a través de este don, a través de este ser apóstoles. Por esta parte, no necesariamente vino Jesús y los tocó con su mano física, pero sí hay un manto sobre ellos espiritual que abre las puertas a todo este caminar y todo este desarrollo. Así es. Y el ministerio de los apóstoles en el diario vivir, o sea, podemos identificarlo de una manera muy fácil. Si te quieres grabar tal cual, así como que ¿qué hace un apóstol? Un apóstol va, enseña, como dice de Samuel, levanta líderes, levanta iglesias, capacita a las personas, les da esa cobertura y sigue con su camino. Exactamente. Como dice, o sea, si quieres ponerlo así como fácil, es lo que hace un apóstol. Abre camino donde no hay, y una forma también que hace es interceder. Así es. Para esto vamos a Efesios 6:18, que dice, con cada oración, o sea, de la forma de intercesión, con cada oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un rol que desempeñan también los apóstoles, lo desempeñamos todos. Sin embargo, es algo muy marcado en el ministerio apostólico.
como lo veíamos en lo que les platicábamos acerca de Simón y Tadeo, ellos eran cobertura para todos los nuevos pastores, los nuevos líderes que se iban levantando en todo este tiempo que ellos caminaron en toda su trayectoria. Así es. Y pues otras que son luz y sal, o sea, como vemos, no es nada más dentro de la iglesia, sino cuando tú sales es lo mismo, o sea, tienes que seguir siendo luz y sal donde quiera que tú estés. Y para esto vamos a leer 1 Timoteo 4:12, que dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Cuando nosotros somos ejemplo en todas estas partes, palabra, conducta, amor, fe, pureza, estamos dando el fundamento a las demás personas de lo que Jesús vino a decir al respecto de todas estas cosas. Estamos siendo como piedra angular de algo nuevo, de un nuevo nacimiento que está en el corazón de Dios, que nace a partir del fundamento que es Cristo. Y ya esto, por ejemplo, en nuestro diario vivir, nosotros podemos ser ejemplo de palabra, conducta, fe y amor, desde un hola, ¿cómo estás? Y toda tu forma, toda tu infraestructura de cómo te conduces, de cómo te vistes, de cómo hablas, de cómo te expresas, de cómo le hablas por ejemplo, de cómo yo le hablo a Fer, de cómo tú le hablas a tu esposa, a tu esposo. Desde todos tus hábitos, todo esto habla de los fundamentos que tú tienes en tu vida, que Cristo vino y te puso a ti. Y esto también es como el desempeño del ministerio apostólico en un ámbito que está fuera de la iglesia, o sea, fuera de la organización que es la iglesia. Así es. Así que hoy, el día de hoy, como conclusión de este tema de apóstoles, podemos concluir que el apostolado es un ministerio que sigue vigente hoy en día. Son personas que se dedican a darnos fundamentos acerca de Cristo y también cubren a las iglesias. Van, levantan líderes, cubren a esa iglesia, continúan. O sea, no es como que ellos se queden ahí de pastores, sino que levantan, no sé, se levanta ahí un pastor, lo ponen, lo ayudan a capacitarlo, pues, a través de estos fundamentos de la Biblia, y pueden seguir caminando hacia el otro lugar. Exactamente, porque ellos les dan los fundamentos necesarios para que esta persona pueda seguir caminando sola. Así es. Y como aplicación, el día de hoy tenemos 3 puntos. Tenemos 3 puntos que se nos ocurren que podemos aplicar en este tema de los apóstoles, que es: aprende de los fundamentos que te enseñan. Si tú estás cerca de alguna persona que tú reconoces que es un apóstol, que tú reconoces que se dedica a darte fundamentos, que capacita a la gente, que es cobertura contigo, aprende de todos los fundamentos que él te enseña. Como veíamos en los versículos anteriores, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero hasta que no viene lo perfecto es cuando ya comprendemos todo lo que es el conocimiento. O sea, nosotros acerquémonos a estas personas que tienen la capacidad de entender de estos pormenores de Jesús y que nos traen luz a nuestras vidas. Y otro punto es que imitemos su fe. Obviamente, si está cerca de ellos, imita su fe, su forma, su certeza, su seguridad en cuanto a Jesús. Y esto te va a dar muchísimas herramientas para que tú tengas mucha seguridad y mucha certeza en tu vida práctica, en tu vida diaria. Así es. Y el último punto es: capacítate para desempeñar tu ministerio. Yo creo que tal vez podemos dar al final una clase para tal vez enseñar un poco más de cuál podría ser el ministerio de cada uno. Ajá, de cómo reconocer tu ministerio. Ajá. No es ni un test ni nada así, pero sí, yo creo que al final. Pero sí, o sea, sobre todo en este momento, yo creo que podríamos ponerlo como: encuéntrate con Dios, entrégale esta parte de tu vida y dile: Dios, ¿a qué me has llamado? Tal cual como ministerio, pues. Uh-huh. Como vemos, son 5 ministerios de apóstol, que es el que vimos el día de hoy: maestro, evangelista, profeta y pastor. Ajá. Son los 5 ministerios que hay. Puedes preguntarle a Dios: ¿sabes qué, Dios, a qué me has llamado? ¿Cuál es el ministerio que tú me has dado? ¿Cuáles son los dones que me has dado? Para que tú puedas empezar a desempeñar en lo que has sido llamado. Porque yo creo que es en donde mejor te puedes desempeñar como pez en el agua. Así es, porque si tú te sientes bien, te sientes preparado, Dios te va a hacer que te sientas mucho mejor y te va a preparar mucho más cuando tú aprendes a ser sensible al llamado que Dios tiene para cada una de tu vida. Para tu vida. Así es.
Así que nos vemos el próximo jueves para continuar con los demás ministerios. Esperamos que ha sido de bendición para tu vida esta clase del día de hoy. Si tienes alguna duda acerca de este ministerio o acerca de los demás ministerios, puedes dejarnos tus preguntas en nuestras redes sociales para poderlas contestar a lo largo de la semana o tal cual en el próximo programa, si tiene que ver con el siguiente ministerio que vamos a dar. Sí los vamos a dar en orden, entonces ya después de vamos a hablar el siguiente jueves de los profetas. Si tienes alguna duda acerca de los profetas, por favor, haznos saber cuál es o sea, qué es lo que te da dudas. Si hoy en día, al tocar este tema, te quedaste con muchas dudas, que suele pasar, también, por favor, haznos llegar tus preguntas y nosotros nos vamos a capacitar para poderte dar una respuesta. Así es, así que muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos mandaron saludos. Nos vemos primeramente Dios el próximo jueves y sí. Muchas gracias. Gracias, adiós. Bye. Bye. A ver. No, abajo. Adiós.